Hola amigos de Superluchas, bienvenidos como cada edición al podcast con nuestro buen amigo, el director editorial de esta plataforma, Ernesto Campo. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy bien, Miltonito. Muy bien. Y dentro de las peticiones que nos han hecho algunos de nuestros amables lectores está el hablar precisamente de algunas funciones o algunas luchas en particular de antaño. Y hoy pues queremos retomar una que sucedió ya hace mucho tiempo, que es en 1934, donde estaba en México Ed el Estrangulador Luis contra Jim Browning. No sé si nos pudieras contar un poquito de esta lucha y para los que no conocen, ¿quiénes eran estos dos personajes? Bueno, esta lucha fue en el toreo de la Condesa. Fue la lucha que catapultó a la empresa mexicana de lucha libre, más bien que le dio los recursos para vencer en una guerra de empresas que estaba llevándose a cabo en ese momento. Cuando empieza la empresa mexicana de lucha libre, la figura clave no era Luterot. Salvador Luterot era el empresario, el que ponía el dinero. El promotor era Francisco Ahumada, pero de pronto a finales de ese mismo año se pelean con Mike Durán, que era el matchmaker, y él se lleva a la mitad del elenco para hacer funciones en el teatro de la ciudad, el Teatro Esperanza Iris. Empezó a Sí, hacer funciones semanales llevándose como principal estrella a El Charro Aguayo, que era reconocido desde 1925 como campeón nacional de peso completo. Ese fue un campeonato que no ganó en el ring, se lo dio a la comunidad chicana de Estados Unidos en 1925. ok. Entonces se volvió la principal empresa en muy poco tiempo y la empresa de Luterod empezó a perder credibilidad. En el caso del toreo, el toreo ya había sido escenario de muchísimas funciones de lucha desde que se construyó en, unos 20 años antes, porque en las primeras 2 décadas del siglo los escenarios luchísticos eran principalmente teatros y plazas de toros. Lamentablemente no hay registros de esa época suficientes como para saber las entradas. He visto algunas fotos, por ejemplo, de la lucha de Billy Clark contra Romulus, que fue en 1897 en la Plaza de Toros del Paseo Nuevo, que para entonces ya se llamaba Plaza de Toros de Bucareli, Sí, que estaba donde ahora está el edificio de la Lotería Nacional, y la plaza se ve repleta con miles de personas. ok. Estamos hablando que en el siglo XIX había funciones de lucha que ya tenían entradas de 5,000 a 10,000 personas. Todas esas funciones, como te digo, no hay registro. Circo Oring, que estaba donde ahora está el Teatro Blanquita, tuvo muchos llenos en los primeros años del siglo XX. El toreo obviamente se volvió una pieza clave para este tipo de eventos, sobre todo en el tiempo en que el presidente Venustiano Carranza vio las corridas de toros. Sí. Entonces tuvieron que hacer boxeo, lucha y ópera principalmente, además de circo. Y por ejemplo, una de las peleas de boxeo más recordadas que hubo fue en 1917, fue de Jim Smith contra Arthur Caravan, que fue un poeta sobrino de Oscar Wilde, que de repente llegó aquí a México y desapareció misteriosamente. Nunca, no se sabe qué pasó con él. Ujú. Se han hecho hasta documentales y películas sobre su vida, y lo último que hizo fue esa pelea en el toreo. En Sí. 1919 se presentó Jack Johnson, el que fue el primer campeón mundial de peso completo negro, que él, por cierto, Ujú. estuvo un par de años antes en España, donde aparte de boxear también luchó. Él aprendió el estilo cachas cachicán, es decir, la lucha libre. Aquí en México Sí. hubo un promotor que pretendía hacer un evento de lucha con Jack Johnson luchando, pero el gobierno de la ciudad no dio el permiso para que se llevara a cabo. Y retomando lo que era originalmente, ¿cómo se dio pues la lucha entre el estrangulador Luis y Jim Browning y qué representaban en aquel entonces que vinieran aquí a México? Los contactos que tenía Salvador Luterot para traer luchadores a México eran Tex Ricard de Nueva York, que era el socio de Jess McMahon, el abuelo de Vince McMahon, y Lynn Platner. Lynn Platner ya tenía contratada una fecha con el entonces campeón mundial de peso completo Jim Browning,
y con Ed Lewis. Sí. Entonces convenció a Luterot y a Francisco Humada para hacer una función en el toreo. Sí. Ellos no estaban muy convencidos porque la renta del toreo era enorme y tenían que subir mucho las entradas a pesar de que se esperaba una entrada mucho mayor a la que tenían en la Arena Nacional en esos momentos. Pero sí, se hicieron todos los preparativos. En ese tiempo, los campeonatos mundiales, ya había más de un campeonato mundial. El de Jim Browning era el que reconocían más comisiones, lo reconocían 28 comisiones atléticas en Estados Unidos. Era el campeonato más importante. Se consideró el campeonato lineal, el que tuvo Van Gogh, que se lo ganó George Hackenschmidt. Aprovecharon los luchadores que venían en esa temporada en la nacional, que estaban Tex Wright y Rudy Escarda, además de Pietro Belcastro y otros tantos. Y el cartel que se armó fue el de Ed Lewis contra Jim Browning, Rudy Escarda contra Manuel Toro Hernández, Pietro Belcastro contra Tex Wright, Antonio Canales contra Mario Núñez y Héctor el Diablo López contra Carlos Mesa. ¿Y tenemos registro de cómo fue la entrada? ¿Qué tanto respondió la gente? Sí, el toreo no tuvo un lleno. El toreo estaba construido para 23,000 personas, pero eso sin contar la gente que podía entrar en ringside. Hubo una pelea de Baby Arismendi que supuestamente tuvo 30,000 personas de entrada. El toreo tuvo entre 10,000 y 12,000 personas, según la fuente que se consulte, que podría pensarse que pues les fue mal. Lo más seguro es que no hayan ganado dinero. Otro detalle es que estuvo presente el entonces presidente de la República, el general Abelardo L. Rodríguez, el secretario de Hacienda y otros políticos importantes de la época. Los resultados de la función: el Diablo López venció a Carlos Mesa a una caída. En la segunda, Mario Núñez venció a Antonio Canales. Mario Núñez después sería el enmascarado, uno de los primeros luchadores enmascarados de México, porque al menos en la Ciudad de México hubo antes Ciclón McKay se enmascaró como Masked Marvel. Es posible que haya habido otros luchadores enmascarados en el norte de la República y posiblemente en Puebla, luchadores enmascarados antes que el Ciclón McKay. En la siguiente lucha, Manuel Toro Hernández venció a Rudy Escarda. Aquí, como era de un mexicano, fue contra un extranjero. El público le dio un trato de ídolo al Toro Hernández. Posteriormente, Pietro Belcastro venció en 2 caídas al hilo a Tex Wright. Según las crónicas de Raúl Talán en el Nacional, la primera le ganó con una patada a la quijada y toque de espaldas. Y en la segunda lo lanza fuera del ring y ya no pudo regresar, quedó noqueado. En la estelar, que empezó a pasadas las 6 de la tarde, fue Ed Lewis contra Jim Brown. Obviamente pues no hay un registro cinematográfico de esta lucha, aunque sí hay luchas entre ellos de esa época. Ahí se puede ver cómo iba cambiando el estilo que se practicaba en los años 20 ya estaba modificándose. Ya, aún así, para los estándares actuales es repetitivo, muchos candados, repetición de los mismos movimientos. A lo mejor los fans actuales dirán que no tenía nada de emocionante ver eso, pero para la época era algo muy innovador. Todavía había llaves clásicas que se veían desde el principio del siglo, como la doble Nelson, pero lo que más predominaba era el candado de Ed Lewis, que era un movimiento nuevo. La prensa trataba al candado de Lewis como un arma verdaderamente mortal, así como ahora Will Ospreay, que no quiere hacer el Tiger Driver 91 porque tiene miedo de matar a sus rivales. En esos tiempos había comisiones atléticas que prohibían el uso del candado porque supuestamente podía romperles la cabeza como si fuera una sandía. Bueno, Jim Browning retuvo el título en 3 caídas. Jim Browning hacía una llave que era la tijera del aeroplano, que decían los carteles de la época que era una llave que podía paralizar el corazón. También cuentan las crónicas que
que un aficionado le gritó a Browning que aplicara las tijeras voladoras, de esas que paralizan los corazones. ¿Y esta función qué significó para la lucha libre? Lo que decías tú al inicio, que fue el despunte precisamente de la empresa mexicana de lucha libre. Bueno, el año pasado escribí una crónica sobre esta lucha y sí menciono que para la empresa mexicana de lucha libre puede considerarse como una inversión, porque tuvo un impacto muy grande entre la afición, provocó que los aficionados crecieran, Sí, porque fueron todos los diarios capitalinos cubrieron la nota, diarios del interior de la República cubrieron la nota, y diarios de Estados Unidos cubrieron la nota. Hubo muchísima prensa que llegó del extranjero sí. a aparecer México en la prensa internacional como un lugar donde también se practicaba la lucha profesional. Podríamos hablar pues que sí tuvo una influencia, una injerencia en cómo se vio la lucha libre a partir de este combate a una etapa posterior. Sí, les ayudó a ganar la guerra de empresas. La gente se interesó más en la lucha, específicamente en la lucha que se presentaba en la arena nacional. Las entradas subieron, empezaron a traer más extranjeros. Se dieron cuenta de que hacían falta ídolos nacionales porque lo que les faltó para llenar el toreo fue que no había un ídolo nacional, un extranjero contra un extranjero. Si hubieran Sí, puesto, por ejemplo, a alguien como Charro Guayo contra Jim Browning, hubiera sido una entrada mayor, porque todos hubieran sí, querido ver la posibilidad de que un mexicano ganara el campeonato mundial. sí. Supongo que no era posible en esos tiempos hacer algo así porque no se iban a arriesgar los luchadores de Estados Unidos a enfrentarse contra alguien que no conocían en un territorio desconocido, en especial porque desde los años 20 Ed Luis era quien controlaba el título mundial. Jim Browning era prácticamente de su gente. Es Ok. cuando ya se empezaba a manejar la lucha como la vemos ahora, que se veía la importancia de tener controlado quiénes iban a ser los campeones y no arriesgarse a que llegaran a un lugar desconocido y se les quitara los campeonatos derecho. Y por cierto, ahorita aquí viendo, Jim Browning murió muy joven, murió a los 33 años, 2 años después, en 1936. Sí, perdió la vista, de hecho tenía una enfermedad llamada tracoma Sí, y en su libro Hooker, Lutez menciona mucho sobre Jim Brown, que decía que era alguien adelantado a su tiempo. Si hubiera podido conservar la vista y hubiera seguido luchando, menciona que la historia de la lucha profesional hubiera sido muy distinta. es una anécdota muy Y, interesante que revela del pasado que tiene la lucha libre en México y que al final muestra cómo fue evolucionando nuestro deporte en nuestro país, con dos personas sumamente conocidas en su momento y reconocidas, más al día de hoy pues, el estrangulador Luis, aunque a lo mejor ya las nuevas generaciones no lo ubican tanto, pero siempre ha sido un referente en la historia de la lucha libre norteamericana y influencial, bueno, su influencia a nivel mundial. otro detalle que también menciona Lutez en su autobiografía es que él comenzó a respetar mucho al promotor Francisco Flores porque cuando lo conoció, vio que en su Uh -huh. oficina tenía una foto de esa lucha de Jim Browning contra Ed Lewis. Eso le hizo ver que era alguien que sí conocía de lucha porque él había tenido una mala experiencia cuando vino a luchar en los años 50 Sí, contra Cory Guerrero en la Arena México. No le gustó el ambiente de investidores, no le gustó los vestuarios coloridos porque no es a lo que estaba acostumbrado, era algo muy distinto a la lucha clásica. Y él cuando se preparaba para salir se puso su bata y Salvador Luterot le dijo que si nada más iba a salir así, que si no tenía una capa o algo colorido. Luterot no daba crédito a eso y le dijo, señor Luterot, prepárese porque hoy lo que va a haber esta noche va a ser lucha de verdad. Y salió y luchó contra Gori, que de hecho Gori no era el rival original, pero Lutes pidió que fuera Gori porque ya lo conocía, ya había luchado con él en Estados Unidos y le tenía un profundo respeto por sus conocimientos.
Y Lutes todavía vino a México, ¿qué fue? ¿Todavía en los años 70 estuvo por aquí? Sí, en los años 70 vino, él fue el que tuvo la primera presidencia de la UWA, cuando Sí, lo Héctor recuerdo. Valero Mere le da a Francisco Flores la idea de hacer la UWA para reconocer los campeonatos nuevos que estaban haciendo. Francisco Flores nombró a Lutes como el primer presidente y le dio permiso para una empresita que hizo en Tennessee que duró unos pocos meses. Se llamó UWA, también algo interesante para contar posteriormente. Y luego siguió viniendo varias veces. Él regresó ya con el campeonato de la UWA, luego lo perdió con Canek. Siguió viniendo ya a veces ya solo como referee varias funciones. La última vez que vino a México fue en el año 2000, 2001. Estuvo en Sí. Arena México, le hicieron un homenaje en la Arena Xochimilco. Todavía tuve oportunidad de conocerlo en persona y saludarlo. Lo que me quedé con ganas fue de entrevistarlo. Sí. De hecho, todavía le pensé en mandar algunas preguntas en el foro que tenía en esos tiempos en internet, pero falleció al poco tiempo. Interesante luego retomar. De hecho, ese artículo de la UWA está ahí en Superlucha, si gustan también buscarlo, pero luego lo trataremos también aquí en el podcast. La historia del UTS es muy interesante porque también sentó las bases para lo que tenían que ser los campeones mundiales. Eran tiempos en que el campeón mundial tenía que ser un verdadero luchador, saber, como se le dice en el argot luchístico, cuetear, porque le pasaba mucho que llegaba a alguna empresa local y le ponían luchadores de alto Cruzar. nivel para intentar ganarle el título. Y Sí. él era invencible. Llegó a haber ocasiones en que le pusieron narcóticos en el café antes de subir a luchar. Y cuando él Sí. sentía que como que estaba durmiendo sobre el ring, se daba cuenta de cuál era la intención del promotor y lo que hacía era de atrapar a su rival, ponerle una llave y rendirlo en segundos. Él tenía mucha experiencia en ese tipo de cositas, en llaves cueteras, como se le decía en ese entonces en Estados Unidos, en ser un hook. Que no es cierto, como se ha dicho de repente, que para cada llave hay una contra. No, o sea, realmente hay llaves que son imposible que te quites. Hay algunas llaves muy sencillas. Por ejemplo, la llave americana, que esto es algo que me contó Mil Máscaras, que él también lo Sí. que aprendió a hacer es ese tipo de cosas que le enseñó el Diablo Velasco. La llave americana tú la ves en acción y Ujú. no se ve espectacular. El público puede pensar que no estás haciéndole nada a tu rival. Parece que nada más Sí. le estás poniendo un brazo en la lona, pero en realidad se lo estás tomando de tal manera que se lo puedes Ujú. zafar en un segundo o romper si quieres. Esa llave americana ya existía desde el siglo XIX y en la lucha grecorromana era el estilo profesional que imperaba en ese tiempo, estaba Sí. prohibido. Había en los carteles de principios del siglo XX, especificaba que estaban prohibidas la llave americana y la estrangulación directa. Excelente, Ernesto. Pues bueno, ya para ir finalizando, ir cerrando, entonces también sería interesante luego hablar precisamente de esas llaves prohibidas que al día de hoy a lo mejor ya ni se utilizan. Sí, hay muchas llaves que dejaron de utilizarse, pero que son 100% efectivas. A veces las llegamos a ver en las artes marciales mixtas, porque tienen reminiscencias del judo que Sí. se practicaba también a principios del siglo XX y que luego se modificó en el jiu-jitsu, que también son estilos que a lo mejor ya no gustan tanto ahora como en un mundo donde se requiere tanta acción, tanta velocidad. Pues bueno, con esto finalizamos el capítulo y el episodio de hoy de este podcast, agradeciéndoles que comenten, compartan, suscríbanse y den like. Y a ti, Ernesto, agradeciéndote por tu atención de esta tan importante e interesante anécdota. Muchas gracias, Milton. Nos vemos. Nos vemos todos ustedes. Hasta luego.